Conferencia, los cuales Chaco, estamos hablando. inevitabilidad de una guerra. Jorge Abastoflor Frey, historiador boliviano. Las concesiones que hace el Paraguay de tierras. A la izquierda ustedes tienen un mapa que es de origen paraguayo. En ese mapa de origen paraguayo ustedes pueden ver cómo el territorio del Chaco ya ha sido parcelado, vendido en gran parte, y las otras parcelas ya tienen hasta su número para ser adjudicadas. En el mapa de la derecha ustedes van a ver las empresas a las que fueron adjudicadas esas tierras. Aquí pueden ver ustedes empresas estadounidenses, empresas italianas, empresas españolas y por supuesto la mayor parte de este territorio asignado a empresas argentinas. Quiero que ustedes se fijen en el extremo de este mapa, el extremo en el mapa de la derecha me refiero, el extremo superior izquierdo. Ustedes van a ver que ahí dice Villamontes. El gobierno paraguayo ya había concedido las tierras hasta Villamontes, lo que significaba que los pozos gasíferos que actualmente representan el sueldo de Bolivia ya estaban asignados por el gobierno paraguayo a intereses argentinos. Ahora, ¿por qué la Argentina no solamente ayuda al Paraguay durante la Guerra del Chaco, sino que es su aliado? Por esta razón. Aquí está la razón de por qué Argentina no solo que ayuda, sino que forja una alianza con el Paraguay que dura prácticamente toda la Guerra del Chaco. ¿Por qué le da inteligencia? ¿Por qué le da recursos materiales? ¿Por qué le da nafta? ¿Por qué le da alimentos? Aquí está la razón. Ahí clarito como nada en este mapa está el nombre pasado. Nuestra tierra, nuestros pozos gasíferos concedidos por el gobierno paraguayo, que supuestamente estaba negociando con el gobierno boliviano todavía el resolver este tema del Chaco Boreal en Washington, justo antes de que comience la Guerra del Chaco, cuando en realidad ya habían firmado acuerdos concediendo todas estas tierras, incluyendo las tierras que llegan hasta Villamontes. Un territorio que nunca en la vida lo vieron los paraguayos, nunca en la vida lo vieron. No pusieron un pie ahí, no pusieron una piedra para cimientos en ese territorio, y sin embargo ya lo habían concedido. Si no comenzaba la guerra en 1932, el Paraguay de repente ya concesionaba absolutamente todas las tierras del Chaco y las tierras de Chiquitos. ¿Por qué? Porque como les mostré en el mapa anterior, ellos ya visionaban un Paraguay que se extendía hasta el departamento boliviano del Beni. Lo pueden ver ustedes ahí a la derecha claramente. Entonces, esto es fundamental para entender por qué el Paraguay jamás tuvo interés en negociar de buena fe. ¿Por qué hacía esto el Paraguay? Probablemente producto de la guerra de la Triple Alianza. Como se quedó sin tierra el Paraguay, entonces la principal fuente de ingreso del Estado paraguayo era la concesión de las tierras, por la que recibía el erario nacional paraguayo un dinero, pero además recibía los impuestos por esas tierras. Esa era la forma de financiar al Estado paraguayo después de la guerra de la Triple Alianza. Y por supuesto que estas concesiones fueron mucho más allá de todo lo que se había negociado, no importa de qué acuerdo estemos hablando, Quijarro de Col, Tamayo Aceba, Lichazo Benítez, todos esos acuerdos a que supuestamente habíamos llegado, en realidad no servían de nada porque mientras tanto el Paraguay estaba concesionando
las tierras del Chaco boreal. Con eso concluimos la exposición del día de hoy. Muchas gracias. Jorge, la verdad una excelente presentación, muy ilustrativa, muy interesante, la verdad, para conocer justamente este tema de lo que justamente son los antecedentes para llevar una guerra, ¿no? Creo que en algún momento hemos entendido de que al no poder solucionar diplomáticamente estos conflictos con el Paraguay, pues inevitablemente nos ha llevado a una confrontación y los efectos ya los hemos ido conociendo. Realmente muy interesante, Jorge, y vamos a abrir el espacio para poder hacer los comentarios correspondientes. Pedro Pablo Echenique Bravo dice: muy buenas noches, muy encantado de participar en estas ilustrativas exposiciones. Agradecido más bien nosotros por la presencia suya. Roberto Encinas: buenas noches, estimados panelistas. Los temas a tocar cada noche son por demás interesantes. Saludos y felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Saludos desde Santa Cruz. Israel Caberos Peña: buenas noches, Jorge. Como siempre, excelente exposición. Nos enseña mucho. Tenemos a Ventura Ramírez Gutiérrez, que dice que Argentina devuelva lo que les robó en el triple asalto. Hernán Ariel Solís dice buenas noches. Y Camba Neto dice buenas noches, queridos compatriotas. Bien, después Daniel Guzmán Nocheas nos dice buenas noches. Alberto Ibáñez Rodríguez nos dice saludos. Y Mario Antelo nos dice buenas noches. Adelante. Bien, José Manuel Torrico Aparicio dice muy buenas noches. Un saludo, pues, José Manuel. Carlos Troncoso Camargo, buenas noches. Como siempre, atento a la exposición. Oscar Ayala dice: ustedes no llevan en cuenta que el Paraguay estaba todavía con problemas de la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX. Un saludo a Oscar Ayala, que nos escribe desde el Paraguay. Adelante, Jorge, con tal vez algún comentario sobre eso. Sí, es lo que dije en algún momento de la exposición. La muletilla favorita es todavía no habíamos superado la guerra de la Triple Alianza. Por favor, o sea, entre 1870, que termina la guerra de la Triple Alianza, en 1932, ya había pasado más de medio siglo desde la finalización de la guerra de la Triple Alianza. Pero, ¿qué le pasaba a Bolivia? O sea, es como si ellos estuviesen hablando de un país del primer mundo, o sea, como si Bolivia estuviese viviendo otra realidad. ¿Qué es lo que estaba Bolivia en ese momento? Mientras el Paraguay ya se estaba recuperando de la guerra de la Triple Alianza. Bolivia tuvo la guerra del Pacífico 1879 hasta 1884, tuvo la guerra entre 1899 y 1903, tuvo además una rebelión indígena de gran escala en el altiplano boliviano y en los valles entre 1899 y 1900, tuvo además una guerra civil entre el norte y el sur que enfrentó a la y Sucre en el mismo periodo entre 1899 y 1900. Mientras el Paraguay se estaba recuperando de la guerra de la Triple Alianza, Bolivia tuvo dos guerras internacionales, una guerra civil interna y una rebelión a gran escala indígena, que fue la rebelión indígena más grande de la historia de Bolivia. Eso entre 1879 y 1903. Entonces, por favor, o sea, todos tenemos nuestros problemas, pero no le vamos a achacar a un evento histórico todas nuestras desgracias. Así que ya debería el Paraguay haberse superado. ¿Cómo está Hiroshima después de 50 años de una bomba atómica? O sea, no es para mí, desde mi punto de vista, es una muletilla nada más. Muy bien, Oscar Ayala también dice: no están llevando en cuenta que Bolivia no quería llegar a un acuerdo, querían todo el Chaco y su dichosa salida al mar a costas del Paraguay. Y mientras enviaban a sus diplomáticos, trataban la cuestión de límites silenciosamente, su ejército penetraba en el Chaco, fundando fortines en territorio paraguayo.
Bueno, como se ha demostrado durante toda la exposición, los fortines comienzan a aparecer en el siglo XX, en el siglo XIX. No es esa la lógica del Estado boliviano, y más bien lo que queda claro es que después de la guerra de la Triple Alianza, a pesar de los acuerdos que estamos conversando, Bolivia y Paraguay, el Paraguay está vendiendo el Chaco a espaldas de Bolivia. De acuerdo. John Vargas III dice: buenas noches y muchas gracias por permitirnos a todos aprender más de este evento que comprometió a dos naciones que nunca debieron llegar a la guerra. Evangelio Muñoz pregunta: ¿a qué se debe la dejadez del Paraguay para resolver la cuestión limítrofe en la vía diplomática? Bueno, en realidad no es dejadez. Lo que pasa es que tiene las conversaciones con Bolivia, aparenta querer solucionar el problema, pero en realidad tiene otra agenda política económica, que es ir avanzando sobre el Chaco y vendiendo las tierras del Chaco para poder alimentar su erario nacional. De esa forma era como financiaba el Paraguay la existencia del Estado paraguayo, que evidentemente sufrió mucho después de la guerra de la Triple Alianza, pero todas esas cosas las hacía sin avisar a Bolivia. Es decir, siempre había supuestamente la buena fe, pero en realidad mientras nuestros diplomáticos iban al Paraguay, en la cantidad que hemos mencionado, el Paraguay lo que estaba haciendo era negociar las tierras del Chaco. Excelente. John Henry Yupanqui Caballero nos dice: muy buena información, excelente información. Sin generar controversia, solo por conocimiento propio, tengo la siguiente pregunta. ¿Nos podría explicar un poco sobre el rol en el Chaco del oficial paraguayo, el teniente primero Adolfo Marcial Rojas Silva? Saludos a todos. Sí, hablamos acerca del oficial Rojas Silva. Él fue victimado en el fortín Sorpresa, el fortín más sureño que tenía Bolivia, el que se encontraba más hacia el sur. Y todo lo que sabemos, obviamente hay varias versiones acerca del evento, todo lo que sabemos es que este oficial paraguayo llegó fingiendo ser oficial argentino. Dentro del fortín comenzó a provocar a la guarnición, fue tomado preso y al intentar zafarse hirió a 3 soldados bolivianos y como respuesta entonces fue victimado por el soldado boliviano Tejerina. Bien. Después tenemos a Héctor Fretes, que dice: esos títulos se debían a que el archivo paraguayo prácticamente fue destruido en la guerra de la Triple Alianza, y el Paraguay iba obteniendo títulos a medida que recuperaba sus documentos de manos de brasileños. Eric Portillo nos dice: muy buenas noches, gracias por la información. Pedro Pablo Echenique Bravo dice: como siempre, atendiendo apasionadamente estas ilustrativas sesiones de historia paraguayo-boliviano, he visto que cuando fue la guerra de la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay contra los hermanos paraguayos, se ve que Bolivia en forma velada y diplomáticamente apoyó al Paraguay. Esta acción o gentileza diplomática en algún momento fue reconocida por el Paraguay, además de que ellos quedaron prácticamente sin varones y pese a esa desventaja se animaron en su plan belicista contra quienes en algún momento los apoyaron. Sí, hemos hablado acerca de la guerra de la Triple Alianza. Cuando el Paraguay está enfrentando la guerra de la Triple Alianza, quien es presidente en Bolivia es Mariano Melgarejo. Y Mariano Melgarejo, no veladamente, sino directamente, con conocimiento de todas las misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia, le ofrece al gobierno paraguayo el poder participar de su lado con tropas. Lo que ofreció Melgarejo fue 10.000 soldados bolivianos para poder apoyar al Paraguay en esta guerra que estaba enfrentando. Sabemos que la respuesta de Francisco Solano López fue tremendamente displicente. Dijo: no necesitamos de los bolivianos. Él dijo: yo con mis paraguayos tengo suficiente para brasileños, argentinos y uruguayos, y para bolivianos si se meten a sonsos. Esa fue la respuesta de Francisco Solano López. Pero el apoyo al Paraguay
no solamente fue en términos morales, no solamente el presidente de Bolivia ofreció apoyar al Paraguay en esta dura etapa de su vida, sino que se sabe que los recursos que llegaban al Paraguay en términos de alimentos, pertrechos, venían de Bolivia. ¿Por qué? Porque no podían llegar ni de Argentina, no podían llegar ni de Brasil. El único lugar por el que se abastecía el Paraguay durante toda la guerra de la Triple Alianza era Bolivia, y se sabía que Bolivia estaba facilitando el ingreso de todos esos pertrechos y recursos. Bolivia juega para el Paraguay el mismo papel que juega Argentina para el Paraguay durante la guerra del Chaco. Bolivia juega el mismo papel para el Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, pero no lo hace de forma velada como la Argentina, lo hace directamente y a sabiendas de los embajadores de los demás países. Excelente, Jorge. Luego tenemos a Carlos Alberto Sandoval Landívar. Ciertamente, en el año 1900 el inglés Henry Boland explora el río Paraguay hasta Laguna Cáceres, fundando en sus orillas el 21 de noviembre del mismo año un puerto que nombra Puerto Quijarro, en honor al meritorio diplomático boliviano, obviamente, Antonio Quijarro, quien financiara la expedición. Así es, y el Puerto Quijarro es puntal fundamental para la salida boliviana al río Paraguay y al Océano Atlántico. Así es. Rocas Ron dice, Oscar Ayala, ¿qué hace un pila en una rememoración histórica interna de nuestra nación? Bueno, el micrófono y el espacio está abierto a todos los que quieran participar, incluyendo a los hermanos paraguayos, que también se han ido plegando a esta conferencia, y agradecido también por todos los que están compartiendo esta conferencia. Bien, relacionadamente al comentario, Sergio Cristian Jiménez Zárate dice, creo fervientemente que todos podemos participar, y particularmente los estudiosos en la campaña del Chaco. Winsor Paco González pregunta, ¿qué títulos concretos tenía el Paraguay para alegar que la totalidad del Chaco le pertenecía? Nadie, ni Bolivia ni Paraguay, tenían títulos que les permitieran abarcar todo el Chaco. Probablemente la mejor posición en función de papeles coloniales sea la jurisdicción que tenía por una parte Asunción y por otra parte la ciudad de La Plata de los Charcas, actualmente Sucre. Probablemente esa es la más amplia jurisdicción que ambos países pueden reclamar dentro del Chaco. Después hay autorizaciones de parte del rey de España para que el gobierno de Asunción persiga y aniquile a guaraníes del Chaco y otras etnias del Chaco Boreal. ¿Por qué? Porque la corona española estaba en guerra con esas naciones, así como Charcas, Tarija y Santa Cruz estaban en guerra con los chiriguanos. Los paraguayos también estaban en guerra con otros pueblos y tenían la autorización de parte de la corona española para hacerles la guerra dentro del territorio del Chaco Boreal. Probablemente eso sea lo mejor que tenían ambos países para poder justificar su presencia. Pero hay un dato interesante, y es que la corona española a los pueblos del Chaco Boreal, del centro del Chaco Boreal, no los llegó a dominar jamás. La corona española no los dominó. De hecho, les declaró la guerra, como obviamente si fuesen una entidad independiente, lo que nos muestra que en realidad el Chaco le pertenecía a sus legítimos y originales dueños, los pueblos originarios de esa región. Y ni Paraguay ni Bolivia pueden arrogarse ningún tipo de dominio en aquella zona. Todo lo contrario, los pueblos originarios más bien tuvieron tremendo éxito en contra de las ciudades españolas que se fundaron cerca del Chaco Boreal. Fueron más veces las que triunfaron los pueblos originarios sobre las ciudades y las expediciones que provenían tanto de Asunción como de Tarija o de Charcas o de Santa Cruz en el marco del Chaco Boreal. Hubo más éxito de los pueblos originarios que de las expediciones coloniales.
De acuerdo. Tenemos también a Pedro Pablo Echenique Bravo, que dice: ha sido un gusto y honor haber escuchado la excelente exposición de Jorge Abastoflor, hijo de mi gran amigo y superior, el coronel Daén Edgar Abastoflor Ugarteche. Quiero mencionar un pensamiento de Eric Harman, con lo que finalmente estoy muy de acuerdo, de los grandes errores diplomáticos y políticos de los dos países hermanos, donde se derramó mucha sangre joven e inocente. Evangelino Muñoz nos dice: poco a poco le entiendo más a Salamanca, que empujó a Bolivia a la guerra del Chaco. Más adelante permitió el cambio social más importante del siglo XX. En algún rato podemos quitar el estigma de villano a Salamanca. Ay, caramba, yo la verdad es que tengo muchos problemas para considerar buena la actividad de Salamanca, tanto antes de la guerra como durante la guerra, pero especialmente le critico su papel durante la guerra. Él venía impulsando a que Bolivia resuelva este problema a través de las armas, antes de que comience la guerra del Chaco, lo cual lo convierte en una especie de Winston Churchill, que está permanentemente alertando a Inglaterra de que Alemania se está rearmando y que en cualquier momento va a suceder una guerra. Pero lamentablemente, y a diferencia de Churchill, cuando comienza la guerra del Chaco, Salamanca de repente se convierte en pacifista, seguramente porque ve la hacienda boliviana, el tesoro que no alcanzaba. Bolivia acababa de sufrir los efectos del crack de 1929. Bolivia tenía una economía mucho más conectada con el mercado internacional que el Paraguay, por lo tanto sufrió mucho más los efectos del crack de 1929. También Bolivia sufrió, ahora que estamos en época de pandemia, sufrió otra pandemia entre 1919 y 1920, que fue la gripe española, que había reducido drásticamente su población. Bolivia estaba alrededor de los 2 millones de habitantes, poco menos de 2 millones de habitantes. Entonces habrá compulsado ya la realidad. Tenemos un antiguo dicho en nuestro país, que es: otra cosa es con guitarra, ¿no? Otra cosa ya siendo presidente, vio cuál era la situación del país y entonces se quiso disfrazar, se quiso vestir de pacifista, fracasando obviamente a esas alturas, porque si la gente había votado por él, porque él llegó a la presidencia votado, era precisamente porque tenía la idea de él como un hombre fuerte, y no supo hacer honor a esa visión que tenía el pueblo boliviano acerca de él, una visión que él mismo había construido en su permanente actividad política, demostrando que Bolivia necesitaba resolver este diferendo mediante el uso de las armas. Yo coincido con él en el sentido de que debía haberse dirimido de repente antes. Bolivia de repente debió haber ido a la guerra en 1928, después del ataque a Vanguardia, un año antes del crack del 29, cuando podía haber conseguido mejores y una mayor cantidad de préstamos a nivel internacional, y no ya en 1932 en un tipo de sociedad universal que estaba hundida en el producto del crack de 1929. Después cuando ya es presidente, después de Campo Villa, desde mi punto de vista, Daniel Salamanca debió haber renunciado a la presidencia. Él solito debió haber renunciado a la presidencia luego de Campo Villa. Excelente, muy bien. Particularmente creo que es una respuesta muy acertada. Héctor Fretes nos dice: falso, esa frase nunca la dijo el mariscal López, pero sí era la política del Paraguay, considerando los límites del Chaco geográfico y los límites para la gobernación de Ñuflo de Chávez. Bueno, tanto en el Paraguay como en Bolivia se le atribuye la frase a Francisco Solano López. Eso es parte de la tradición del Paraguay, entonces es algo que yo no puedo cambiar. Exacto. Bien, Pedro Pablo Echenique Bravo nos dice, bueno, aquí veo, comillas, creo que está citando una frase y nos dice: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. ¿Verdad? Teresa Constanza Rodríguez Roca dice: saludos Jorge Bastoflor Frey, felicitaciones por las magníficas charlas sobre nuestra historia. Carlos Alberto Sandoval Landívar: al final de la devastadora guerra de la Triple Alianza, el español Carlos Casado de Alizal
incorporó a su patrimonio 3.000 leguas cuadradas para explotar el camino del Quebracho. Esto quedó detrás de la línea de Fortines del Paraguay. Después, John Henry Tupanqui Caballero. Se tiene datos sobre la reacción de los oficiales bolivianos y el pueblo cuando se lo denominó a Daniel Salamanca como hombre símbolo con su célebre frase: ¿debemos pisar fuerte en el Chaco? Bueno, primero que la frase "debemos pisar fuerte en el Chaco" no es de Daniel Salamanca, sino de Jaime Mendoza. Y la podemos encontrar en su obra La Ruta Atlántica. Y Jaime Mendoza no se refería específicamente a fundar Fortines. A lo que se refería Jaime Mendoza era a darle valor comercial, industrial, económico a la región del Chaco. Y Salamanca tergiversó la frase hablando de pisar fuerte en el Chaco, pero simplemente con intenciones militares. Y digo intenciones porque cuando él se convirtió en presidente ni siquiera mandó más soldados al Chaco, sino que replegó soldados que habían en el Chaco. Es decir, en lugar de aumentar las guarniciones bolivianas, prácticamente las bajó a la mitad. Entonces, y eso fue un terrible problema al comienzo de la guerra. Ok, perdón, me he distraído. No, dale, Diego. Bueno, Camilo Alcides García dice: buenas noches, muy buena presentación, muy irracional la aspiración paraguaya, porque nunca tuvo presencia hasta tan en el norte, como Bolivia nunca tuvo presencia a las puertas de Asunción. Exacto. Julio Méndez dice: ¿ese mapa de las concesiones argentinas en el Chaco era solo en papel o esas empresas ya estaban allí explotando ese territorio de alguna manera? En la mayor parte del territorio ya se encontraban presentes. Cambaneto dice: buenas noches. O sea que su aspiración, según sus mapas, eran más allá de la chiquitanía. Increíble. Y esa parte no lo saben nuestros amigos paraguayos. Aspiran hasta donde les dé la gana porque ya sabían que alguien vendría con ellos. ¿O me equivoco? Después del tratado Pinilla-Soler, como se dejaba abierto el límite norte hasta donde indiquen los papeles paraguayos, pues, entonces se tomaron la libertad de extender sus pretensiones territoriales hasta el departamento del Beni. Me imagino que en algún momento, si continuaba esto, en alguna parte iban a conseguir alguna cosa que dijera que Mojos era parte de su territorio. No lo sé, algo así seguramente estaban esperando. La actitud de Domínguez a mí me parece terriblemente irracional. Terriblemente. Yo pienso que esta es una de las personas fundamentales en el comienzo de la guerra del Chaco. Es uno de los responsables y culpables de que comience la guerra, precisamente por alentar esta visión expansionista hacia el norte, una visión que es totalmente exagerada y los mapas no mienten. Bien, después nos dice Héctor Fretes: bueno, las pretensiones de Domínguez sobrepasando el Parapetí no podían conformar parte de la voluntad del gobierno. Nunca se nos enseñó esa aspiración. Banal tiene sentido, pero eso no verán jamás mapas oficiales aspirando tierras de Santa Cruz, ni Sucre, ni Beni. Bueno, como he demostrado, existe el mapa oficial, estampillas oficiales del Estado paraguayo, en donde se incluye el Pantanal boliviano, el actual Pantanal boliviano. Existe. Es decir, y ahí no solamente se demuestra la ambigüedad de la posición paraguaya, del Estado paraguayo y del gobierno paraguayo, sino esta clara intención de quedarse con el Pantanal boliviano y sobre todo con la serranía del Mutún, que es la principal reserva de hierro y de níquel del mundo. Bien, Wilder Paco González nos dice: Argentina no fue solo un aliado del Paraguay, un actor de primer orden en la guerra del Chaco. Sí, eso es un aliado, en realidad, ¿no? Un actor de primer orden. Y Alicia Felicia Salinas nos dice: ¿por qué no comenta el expositor las concesiones bolivianas en el Chaco también? Tampoco, aparte del ejército boliviano, no habían habitantes autóctonos. Todo empieza a partir de 1905, la invasión del Chaco.
concesiones bolivianas no se dan en la medida que las concesiones del Paraguay. O sea, lo que concede el Paraguay es un territorio mucho más grande que el territorio que había ocupado físicamente el Paraguay en el oriente, es decir, en su territorio tradicional. Había concedido más tierras en el Chaco Boreal de las tierras que ocupaba al oriente del río Paraguay. Entonces, sencillamente es la distancia entre lo que hace Bolivia y lo que hace Paraguay es abismal. Luego, Windsor Paco González. El expositor acaba de mostrar mapas oficiales del gobierno paraguayo que incluyen tierras del Pantanal, incluso de Santa Cruz, hasta la misma ciudad de Sucre. Si verdad es lo que mostraste. Después, Rubén Rodi. Me gusta mucho esta página por su contenido, por lo que de hoy está totalmente fuera de lugar. Muchos de los que hemos leído sobre historia, tanto paraguayos como bolivianos, nos sorprende lo que está hablando el expositor. En realidad es algo novedoso, Jorge, es algo que no se había expuesto anteriormente y lo estás haciendo con mapas bolivianos y mapas paraguayos y creo que está debidamente respaldado. Roberto Picona, excelente exposición. Nada más que agradecer a don Jorge Abastoflor. Bien, tenemos a Beto Alcón que dice, excelente disertación, es para mí un aporte muy importante. Gracias, es nuestra historia. Yeri Enríquez dice, como siempre, excelente y muy enriquecedora disertación. No, más bien el agradecido soy yo por la paciencia que me han tenido para exponer esta información. Creo que la mejor forma de emplear el tiempo que tenemos es precisamente adquiriendo conocimiento y sobre todo cuando este conocimiento difiere de lo que normalmente hablamos acerca del tema. Tenemos demasiadas muletillas, demasiados lugares comunes que debemos rebatir y en su caso destruir. ¿Por qué? Porque las cosas que sucedieron realmente pasaron de distinta forma como nos fue normalmente. Excelente. Hendrik Tapia Ulloa nos dice, excelente, muchas gracias. Jerko Blajovic nos dice, felicidades Jorge Abastopol Frey, excelente exposición. Y Cambaneto nos dice, es la segunda vez que me dijeron sobre las pretensiones reales de los paraguayos en cuanto a que había mapas oficiales que aspiraban llegar hasta Beni. Increíble. Josito AGCZ, debe ser un seudónimo, ¿no? Buenas noches, excelente disertación. Julio Catalán Escobar Rojas, buenas noches, excelente exposición, cada día aprendemos mucho, muchas gracias. Neru Jawarar, Lal, que el Paraguay quedó devastado en todo después de la Triple Alianza, inclusive económicamente, no es un argumento infantil, como dice el expositor, para no tener un mapa. El Paraguay fue saqueado, sometido a pillaje y sus documentos llevados al Brasil. Los bolivianos no saben todo el esfuerzo que se tuvo que hacer para obtener documentos de la misma España. Y claro, que la venta de tierras públicas fue la única entrada que tuvo el Estado paraguayo. Nunca hemos negado la tragedia, lo hemos mencionado en la exposición, la tragedia que supuso la guerra de la Triple Alianza. Lo que dijimos era que es infantil decir que la guerra de la Triple Alianza tuvo algo que ver 50 o más de 50 años después de que terminó esa guerra. Estamos hablando de casi 3 generaciones que han pasado. Seguirle echando la culpa de debilidad económica, debilidad política, debilidad de lo que quieran, es sencillamente infantil, vuelvo a repetir y me ratifico en lo que he dicho. Ahora, conseguir los documentos, la mayor parte de los documentos que consiguió el Paraguay no los consiguió del Brasil, los consiguió de España, y eso era algo que prácticamente todos los diplomáticos podían hacer y no costaba ni un centavo entrar a los archivos de Indias, así que tampoco era un esfuerzo extraordinario para lo que se tenía que hacer. Bolivia también lo hacía, mandaba representantes a España para recoger papeles, pero la posición boliviana, como he mostrado, no cambia en nada desde que comienzan las negociaciones hasta que terminan. Está la aspiración total, que es todo el Chaco Boreal, y está un lugar específico de negociación que es el paralelo 22 grados de latitud sur. Pero la posición paraguaya prácticamente cambia
de misión a misión. Cada misión que llega al Paraguay, cada misión boliviana se encuentra con que la situación ha cambiado completamente y por supuesto no tiene instrucciones de su propio gobierno, de nuestro gobierno boliviano, para atender a esa nueva posición que tiene el Paraguay cada cierto tiempo, ¿no? Y durante el siglo XIX había una misión boliviana cada 2,2 años. Es decir, que la posición paraguaya va cambiando en esa medida. Cada 2,2 años va cambiando la posición. De acuerdo. Tenemos a Joel Alexander Carvajal que dice: buenas noches, me encantó el tema de hoy, sigan adelante. Arturo Arias dice: excelente como siempre, estimado Jorge. Y hay un comentario de Fabricio Cazorla Murillo que dice: buenas noches, felicidades Jorge Abastoflor. Presentó evidencias incontrastables de la ambigüedad paraguaya sobre sus alcances limítrofes. A propósito de los mapas, en 1929 o 1930 hubo una manifestación de escolares en Oruro que protestó por la publicación del mapa paraguayo en Villiquen, afectando la soberanía nacional. La revista bonaerense publicó luego el mapa boliviano de acuerdo a nuestras disposiciones oficiales. Una consulta, don Jorge. ¿El mapa paraguayo que se extiende hasta Sucre, de qué año es? El mapa es, entiendo, de la primera década del siglo XX. En este momento no tengo la referencia. Ahí está, en la pantalla. Muy bien. Se presume que es de principios de siglo, ¿no? Por las fotografías a blanco y negro. Sí, ¿no? sí, así es. Bien. Bueno, Jorge, la verdad ha sido una excelente exposición, muy ilustrativa. Yo no conocía sobre estos mapas. Va a ser interesante también ver y conocer también cuáles van a ser o cuáles son los, tal vez con mayor profundidad, los efectos que ha tenido justamente en este proceso, particularmente en los primeros 20 años del siglo XX, donde se han empezado a establecer este tipo de limitaciones arbitrales, en realidad, de parte de los dos países, ¿no? Y las pretensiones que tenían sobre cada uno de los espacios, un espacio que se consideraba todavía en conflicto y en disputa. Jorge, muchas gracias y la verdad ha sido realmente un privilegio tenerte en este ciclo de conferencias y más bien te invito a que des tus palabras finales. Bien, yo más bien soy el agradecido por permitirme mostrar toda la información que he trabajado. Este es un trabajo que se realizó hace 4 años, entre 4 y 5 años atrás, que lo hemos sacado nuevamente y lo hemos remozado, y que obviamente intentaba mostrar cosas que no se ven normalmente en las discusiones que se tienen acerca de la guerra del Chaco. Desde mi punto de vista, los momentos más ricos de esta guerra y donde debemos hacer mayor énfasis como bolivianas y como bolivianos es el principio de la guerra, donde le cargamos mucha culpa a la diplomacia boliviana por no resolver este tema diplomáticamente, pero ya hemos visto que el Estado boliviano hizo lo posible, lo imposible y lo impensable para solucionar este problema diplomáticamente. Y me parece que la otra parte que tenemos que ver muy seriamente es la última parte de la guerra del Chaco, la cuarta fase de lo que versó la primera conferencia que pude ofrecer, en donde se encuentran las victorias bolivianas, la mayor cantidad de victorias bolivianas, y que simple y sencillamente han desaparecido de nuestros libros de historia. Y no es justo con nuestros antepasados que tuvieron que atravesar por todas estas dificultades para no es justo con las más generaciones que sigan llevando esta carga tan pesada que nos han puesto sobre nuestros hombros a nuestras generaciones. Es hora de que las nuevas generaciones vivan en un país que esté forjado por orgullo y no más bien por sentimientos de vergüenza. El orgullo está perfectamente bien justificado. Bolivia es un país, siempre ha sido un país que dio pelea. Bolivia nunca se ha rendido en su historia y nunca lo va a hacer. Y eso es lo que debemos llevar siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Les agradezco mucho por su paciencia. Gracias, Jorge. Realmente un gusto. Nos vamos a volver a encontrar en otro espacio
en otro ciclo en realidad que vamos a tener el día de mañana, en otro ciclo de conferencias también.